¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del Desquacerado. Aquí se habla de temas relevantes de manera irrelevante y otros temas no tan relevantes. O algo así. Pues bienvenidos otra semana más aquí a este su podcast. Espero que estén bien. Y pues hoy quiero empezar así al chile, ¿no? Vamos a lo que nos truje, dirían por ahí. Porque estoy bien enojado, banda. Ahora sí que estoy indignado, estoy asqueado. Quiero, aquí antes de empezar y antes de decirles qué pedo, de hablar sobre esto, quiero aclarar, sí, voy a hablar acerca de la religión católica, por si hay personas que no quieren escuchar. Pues voy a hablar mal acerca de la religión católica, porque creo que no puede hacerse de una manera diferente. Entonces, pues si no quieres escuchar, si no quieres sentirte ofendido, si eres susceptible a este tipo de comentarios, pues, no sé, creo que no es el lugar adecuado para ti. Sí, por lo menos no este episodio en particular. Pero, pues si deciden quedarse, espero que estén abiertos, ¿no? Porque la realidad es que yo ahorita no lo estoy. No considero que esté abierto. La verdad es que sí estoy muy molesto. Estoy asqueado, estoy indignado. Porque no sé si supieron, sí, pero a principios de este mes, sí, es algo que yo había visto por ahí, había dejado pasar, no había querido ahondar. Y fue precisamente escuchando un podcast que pues no sé, como que entonces ahondé en bueno, déjenlos pongo en contexto. En Francia, sí, a principios de mes, perdón, se hizo una investigación en la que pues se investigaron, como saben, la Iglesia Católica es constantemente acusada y no sin fundamentos, sí, constantemente es acusada con pruebas y se le comprueba de pederastia entre sus filas, ¿verdad? Entre sus sacerdotes, entre los sacerdotes católicos. Es muy común la pederastia, y también es muy común que no se haga nada, o no que no se haga nada, que no se busque la manera de detener eso, sino todo lo contrario, ¿sí? Que se proteja y se encubra a estos violadores, ¿sí? A estos abusadores de menores. Y pues esta no fue la excepción, ¿no? En Francia acaba de pasar este suceso, esta revelación también, sí, que tiene, o sea, revelación entre comillas, ¿no? Así como de, ay, nadie se lo esperaba. O sea, me parece que es pues, algo que no sorprende a nadie, pero que sí indigna muchísimo, porque es un estudio que se hizo del año 1950 en adelante, ¿vale? O sea, los últimos 70 años. ¿Por qué estos años? Porque pues, es de los que se puede llegar a tener registro, de los que las personas, las víctimas, pueden estar vivos todavía, los que decidieron seguir con vida. Porque también hay que ser conscientes de esto, que precisamente, como les digo en ese podcast en donde lo escuché, en donde lo abordan, que se llama Herejes el Podcast, que si no lo han escuchado se los recomiendo ampliamente. Igual se los dejo aquí en la descripción. Sí, se menciona bastante bien pues este rollo del sesgo de supervivencia, ¿no? Sobrevivencia, que tiene que ver precisamente con que solo podemos obtener la información de aquello de lo que tenemos registro, ¿no? O sea, solo se puede saber de los casos de las personas que denunciaron, lo demás es especulación. Entonces, pues aquí se habla de, en estos 70 años, como les digo,
de 330,000 casos de abuso, tanto de menores como de personas vulnerables, de menores de entre 3 y 13 años, de acuerdo con ahorita les digo cómo se llama, de acuerdo con Euronews. Euronews, en su publicación del día 5 de octubre del 2021, nos dice al menos 330,000 casos de pederastía en la Iglesia Católica Francesa, según un informe independiente. Y que aquí, pues hay que aclarar eso, no es un informe que mande a hacer la Iglesia, porque diga, ay, a lo mejor tenemos muchos pederastas, no. ¿Sí? O que diga, ay, miren, pasó todo esto de la arquidiócesis de Boston, pasó todo esto del Padre Maciel, ¿sí? Pasó todo esto de las tumbas indígenas en Canadá. O sea, no, eso no los movió a hacer investigaciones, ¿sí? Ni Australia, ni Irlanda, nada. ¿Sí? O sea, es una investigación independiente por un chingo de problemas que está teniendo Francia actualmente con la Iglesia Católica. Entonces, pues de ahí surge como esta investigación. Y entonces sigo leyendo aquí Euronews, o a Blanca Castro, que es la periodista. Según un informe estremece la Iglesia Católica Francesa, una comisión independiente revela que al menos 330,000 casos de abuso o violencia sexual sobre menores o personas vulnerables ha tenido lugar en las diócesis del país, o sea, de Francia, desde 1950. Bueno, la investigación señaló a más de 2.900 clérigos pederastas. O sea, decir que son algunas personas, teniendo nada más en Francia 2.900, me parece quedarse muy corto. ¿Sí? Me parece una mentada de madre como mínimo. Entonces, no sé cómo abordarlo, de verdad. Lo he hablado varias veces con diferentes personas y de verdad, o sea, hablando de esto ni siquiera lo he intentado, no he podido contener el llanto en algunas ocasiones. O sea, me parece algo completamente despreciable. Parece que, pues eso, o sea, no sé. A ver, vamos a ordenarnos. Cuando hablamos de este tipo de cosas dentro de una institución, se puede, y aquí reitero el comentario, ¿no? De que se puede llegar a decir que son las personas y no es la institución. ¿Sí? Cosa que se dice mucho, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ¿no? Y en la mayoría de las iglesias y de las sectas y de todo este tipo de cosas, se habla de que los actos o los malos actos que cometen las personas de la institución no representan a la institución. Pero, y aquí hay un gran pero, en el caso particular, por ejemplo, bueno, no, en el caso de las sectas, pero en este caso de la Iglesia Católica, existe algo que se llama violencia sistemática o problemas sistemáticos. Y el caso de la pederastia, por ejemplo, entre muchos otros que tiene la Iglesia Católica, es un problema sistémico o sistemático que tiene. ¿Sí? Atraviesa toda la institución. ¿Sí? Y es así porque, por ejemplo, tienen reglas o normas o directrices o como les quieran decir, que favorecen el hecho de que este tipo de cosas pasen. O sea, el hecho de que los sacerdotes no puedan ser juzgados, no se puedan, por ejemplo, bueno, eso no sé, no estoy seguro si pueden o no ser juzgados, creo que sí, porque la ley no los protege en todos los casos o en todos los países, pero sí existe una cosita que se llama secreto de confesión. ¿Sí? Todos aquellos que son católicos me imagino que saben de qué se trata.
todos aquellos que no son católicos me imagino que saben de qué se trata porque el nombre es bastante obvio. Igual lo pongo aquí en palabras más claras todavía, ¿no? Tienen dentro de la Iglesia Católica un sacramento, me llaman ellos, que se llama confesión, ¿sí? Que es donde tú vas y le dices al sacerdote tus pecados, ¿sí? Tus más oscuros secretos, digamos. Y entonces el sacerdote, así como el médico o como el abogado, no puede revelar esto, ¿sí? Y ellos dicen bajo ninguna circunstancia. A diferencia, por ejemplo, creo que de los médicos, creo que en el caso de los médicos es diferente. No sé, desconozco completamente con los abogados, pero, o sea, cuando hay riesgo, cuando la vida de alguien más está en riesgo, creo que se puede romper este secreto en el caso de los médicos. No sé si con los abogados también. Quiero creer que sí. Pero la Iglesia Católica tiene este pequeño problemita, ¿sí? Que es que ellos dicen hablar en nombre de un Dios, ¿sí? Que según ellos existe y es el único. Además, ¿no? Que ese ya es otro problema aparte. Pero favorece a esto, ¿sí? Entonces, dicen ellos que la confesión es un vínculo, ¿sí? O es un momento en donde tú vas y hablas con el sacerdote, pero en realidad no estás hablando con el sacerdote, estás hablando con Dios, ¿sí? Porque ellos en ese momento dicen que se necesita hablar con el sacerdote para que Dios perdone tus pecados, pero en otros momentos dicen que tú tienes que comunicarte con Dios y hablar con Él, ¿no? O sea, tampoco se ponen muy de acuerdo en eso. Pero bueno, las inconsistencias que tiene la religión católica dentro de sus dogmas y creencias son cosa para otro momento. Ahorita quiero hablar específicamente de esto nada más, ¿sí? Que tiene que ver con, como les digo, con este secreto de la confesión. ¿Qué tiene que ver esto con el abuso y encubrimiento de pederastas y pedófilos? Que dentro de la iglesia los mismos sacerdotes tienen un confesor, sí, un confesor, así se les llama. Todas las personas que pertenecen a la iglesia tienen un confesor. ¿Sí? Entonces, a este confesor es a quien le dicen todos sus pecados, ¿sí? Y es quien los absuelve. Ellos dicen que Dios, pero bueno, necesitan de este confesor para que Dios los absuelva, porque al parecer Dios no es tan todopoderoso como dicen. Entonces, siendo otra situación que tenga menos que ver con cuestiones místicas, cuando uno de estos delincuentes sexuales, ¿sí?, confiesa una agresión sexual, ¿sí?, o pecado, como ellos le dicen, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con esto, con una agresión sexual. Entonces, la responsabilidad de cualquier ciudadano promedio del mundo, no de Francia, de México, de Colombia, del mundo. Cualquier persona que sabe que otra persona cometió un delito, sobre todo un delito contra los niños, contra las personas vulnerables, ¿sí?, su mínima responsabilidad como ser humano es denunciarlo, para que esa persona vaya ante la justicia y cumpla con lo que tenga que cumplir, ¿no? Pero estas personas dicen que no pueden hacer eso, y entonces en vez de denunciarlo ante las autoridades y ante la ley, van y ahí es en donde hacen este encubrimiento, ¿sí? Lo cuentan a lo mejor, si es que lo cuentan, dentro de su organización, ¿sí? Pero no con el fin de que se haga algo para remediar esa situación, para terminarla, para pararla, no. Lo hacen con el fin de a este pedazo de mierda, ¿sí?, tomarlo y moverlo de ciudad o de parroquia o de lugar, para que si en algún momento
se le acusa, ¿sí? Él ya no está ahí. Y ya no se le puede juzgar con estas leyes porque él está en otro lado. ¿Sí? Es protegerlos. Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia de la Iglesia Católica. El siglo pasado está lleno de esas cosas y este también. Hay una película que se llama Spotlight que se trata justamente de eso, de todo lo que pasó en Boston. Vayan a verla, es buena. Pero entonces, o sea, es eso, ¿sí? No es una cosa azarosa, no es que, es que las personas, no, porque si fuera así, entonces tomarías ese pedazo de mierda que está haciendo sus cagadas allá y lo llevarías ante la ley. No lo esconderías, si no lo encubrirías, lo cubrirías con tu manto y dirías, no pasa nada, vente, acá nosotros lo vamos a castigar, ¿De qué putos privilegios goza? ¿Y saben cuál es el problema? Que sí gozan de un chingo de privilegios. Y entonces son prácticamente intocables a menos que ellos decidan que no sea así. Entonces, me encabrona muchísimo. Sí, yo ya de hace tiempo tengo mis severos problemas con la religión católica particularmente, pero con todas las religiones. Pero esto, no sé, viene como a detonar algo, no sé, de verdad, fue como, me sacó el tapón, no sé. Está de la verga. Me molesta un chingo así. Y quería hablar de eso. No quiero dejarlo pasar. Quiero que por lo menos los casi 40 suscriptores que tengo se enteren. Sí, me gustaría creer que todos se quedaran a escuchar. Yo todavía no termino, ¿no? O sea, voy a ver qué más podemos hacer, qué más puedo decir aquí. Porque está de la verga. Yo por mí los invitaría a todos a dejar de darle dinero a ese tipo de organizaciones culeras que lo único que hacen es encubrir criminales. Porque eso me parece, o sea, si tú estás diciendo, no, es que yo, nada más, los padres buenos y yo, pero le das dinero a los padrecitos ahí todos los domingos que vas a misa ahí a darte golpes de pecho por lo que tú quieras, y creyendo que le estás dando dinero a Diosito como si existiera, dos, como si una deidad incorpórea necesitara dinero, realmente lo que estás haciendo es mantener esa organización y dándole fondos a esa organización para que siga encubriendo a esos criminales. Sí, entonces, en el episodio de las sectas hablaba sobre que pues este tipo de cosas, este tipo de organizaciones lo que hacen en el peor de los casos es acabar con la vida de las personas y en todos los casos es destruírselas. Y en muchas cosas la Iglesia Católica sigue actuando como una secta. Por ejemplo, en el modelo Byte de Stephen Hassan se aborda este rollo de los confesores. Sí, que es justamente esto que expliqué ahorita de los confesores en la Iglesia Católica. La mayoría de las sectas, o por lo menos las sectas más exitosas y que se jactan de serlo, cumplen con este pedo del confesor, porque es extremadamente útil, porque te ayuda a mantener el control. ¿Por qué? Porque lo que te proporciona es conocimiento. ¿Sí? Y quien haya escuchado la frase de conocimiento es poder, entonces puede hacer la relación lógica, ¿no? Si tienes el control de lo que está pasando todo el tiempo, porque la gente viene a darte toda esa información, entonces puedes controlar la información precisamente, ¿sí? Lo que se sabe. Y entonces eso es un lugar perfecto para el encubrimiento de cualquier cosa. Entonces, o sea, ahorita, por ejemplo, gracias a la pérdida de creyentes o de feligreses que ha tenido la Iglesia Católica, en gran parte también como
como respuesta a cuando, por ejemplo, cuando fue lo de esto de Boston que les digo que fue pues todo el pedo que se destapó ahí, la coladera de la cantidad encabronada también de pederastras que había en la iglesia católica, precisamente ahí en Boston, en Estados Unidos, ¿sí? Que es Estados Unidos, o sea, no es cualquier cosa, ¿sí? Y que se tomó al cabrón encargado de eso, ¿sí? Se le llevó a Roma y allá se le puso como uno de los, o sea, en uno de los lugares más privilegiados de la iglesia, ¿sí? Al cabrón que se encargó de encubrir toda esa porquería. Y al otro cabrón que se encargó de encubrir la porquería de lo que pasó aquí en México, con los legionarios de Cristo, con Marcial Maciel, un hijo de puta, lo hicieron papa. Se llama Ratzinger. ¿Sí? Es el ex papa, que ahí anda todavía. Ese cabrón era el encargado, fue al que le llegó la información de cuando Maciel, y él dijo, cállense el hocico y de aquí no sale nada. ¿Sí? Porque además Maciel, no sé si sabían, era el confesor del papa anterior, de Juan Pablo. ¿Sí? Del viejito bonachón, hijo de puta también. Entonces, pues es esto. Estoy muy enojado, amigos. Perdón. No suelo ser así de grosero en el podcast, pero sí estoy muy, muy molesto. Estoy asqueado, estoy indignado. Y generalmente digo que no tengo pedos con las creencias de la gente y ese tipo de cosas, pero sí tengo un problema muy grande con las religiones que abusan de las creencias de las personas. Y que se agarran de esas creencias para entonces venderles mierda y para entonces tratarlos mal. Para someterlos. Para manipularlos, porque lo que está en juego ahí para esas personas que creen, como les dije antes, es su alma inmortal, cabrón. Y si te tienen de eso, puta, te tienen controlado completamente. Y entonces ahí es donde entra mi problema con las creencias. ¿Sí? Porque esas creencias se vuelven tóxicas. Se vuelven tóxicas para las personas que están ahí adentro y para la sociedad en general, porque entonces esas personas con esas creencias medievales y arcaicas, para la redundancia, ¿sí? Votan acá y deciden qué es lo que hace o no hace la sociedad, y entonces toda su bola de prejuicios y su mierda que tienen en la cabeza que les han estado metiendo desde que son niños, vienen y la vomitan a la calle, y entonces se evita que haya leyes como por ejemplo la despenalización del aborto, ¿sí? Y que haya mujeres muriéndose porque no van a dejar de abortar porque sea ilegal, porque la necesidad está ahí. Los problemas son reales y están ahí, ¿sí? A diferencia de toda su creencia. ¿Sí? Entonces, o sea, pasa eso, tenemos problemas como lo que pasó en Colombia con la señora Marta y su eutanasia. Entonces, ahí es donde entra mi problema con las religiones y con las creencias absurdas de la gente. Y no había querido tocar el tema directamente, pero creo que es necesario. Y de verdad, en este momento me gustaría tener una base más amplia de gente escuchándome porque quiero que todo el mundo escuche y que todo el mundo sepa. Entonces, no sé, espero que, pues es que, no sé, estoy indignado, me siento impotente, no sé, perdón por vomitarlos aquí, por vomitarles todo mi coraje. Créanme que estoy tratando de contenerme porque tampoco creo que se trate de eso. Sí, no sé si ustedes quieran, es más, no tienen que escucharme ni mucho menos. No sé, y menos todavía gritar aquí. Sí, les agradezco mucho a los que siguen aquí. Y pues nada, o sea, creo que o sea, sí, la religión, porque también hay como palabras del Papa y de todo este pedo de, ay, no, es que estamos indignadísimos y sorprendidos. Y es como de, güey, ¿por qué te sorprendes si en todos los putos lados donde revisan sale? Sí, ¿por qué? Porque como les digo, la institución está, hasta parece armada para eso. Sí, entonces,
si de veras están tan indignados, si de veras están tan molestos y tan sorprendidos y tan asustados sobre este tipo de cosas, hagan pinches algo. ¿Sí? Hagan la investigación en todo el mundo. En cada país en donde tienen su sede, lo que sea, y descubran a los putos abusadores que tienen ahí adentro, ¿sí? Sáquenlos a que paguen. Y como se ha hecho, ha habido casos, pocos, pero los ha habido, por demanda social, por justicia, porque la gente se ha cansado de exigir justicia. Y entonces indemnicen también a las víctimas, como en Boston, porque, cabrón, es gente a la que le arruinaron la vida. ¿Qué vida puede tener una persona que es víctima de eso? Sí, les decía al principio, tenemos los datos de las personas que sobrevivieron y que decidieron hablar. Sí, porque esta cifra, 330,000 niños y personas vulnerables abusadas, me parece bastante conservadora. ¿Sí? En 70 años. Son 13 niños al día. Y ese es el tamaño de porquería del que estamos hablando. ¿Sí? Pero bueno, no tengo nada alentador que decir. No sé cómo cerrar esto, entonces yo creo que se los voy a dejar aquí. Y perdón por venir a incomodarle su día. Gracias por escucharme. Y pues nada, nos escuchamos la próxima semana. Yo espero que con un tema menos ojete. Sale, cuídense, alejen a sus niños de los depredadores. Tanto los depredadores que están en instituciones como los depredadores que puedan llegar a estar en su familia. Deseo, de verdad, de todo corazón, que no tengan a nadie así cerca. Que lo puedan detectar y que puedan poner las soluciones pertinentes. Porque, o sea, me parece horrible, una de las cosas más horribles que puedes hacer como ser humano. Y bueno, aquí los dejo, amigos, les deseo suerte. Nos escuchamos la próxima semana. Arre.